Les da la más cordial bienvenida al cuarto ciclo de conferencias Una mirada desde la psicología, que se realiza en el marco de los festejos de los 50 años de la fundación de la Facultad de Psicología de la UNAM. Saludamos al público que nos ve a través del canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAD y a quienes nos acompañan en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología de la UNAM. El tema de la conferencia del día de hoy es la continuidad entre desarrollo del lenguaje oral y escrito en los años preescolares. Y para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Lisbeth Vega Pérez. La doctora Lisbeth es licenciada en Psicología, especialista en desarrollo del niño, maestra en Psicología Educativa y doctora en Psicología por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2004. Pertenece al personal académico de la División de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología desde 1981. Actualmente es profesora titular C en la misma división. Es tutora de maestría y doctorado en Psicología de la UNAM en el campo de conocimiento de Psicología Educativa y del Desarrollo. Su trabajo de docencia e investigación se centra en el desarrollo integral de niños preescolares y la alfabetización emergente, en la capacitación a docentes y padres de familia, la colaboración entre profesionales del desarrollo infantil y la metodología de la investigación. Ha sido miembro de diversos cuerpos colegiados, como el Consejo Interno de la División de Estudios de Posgrado, Consejo Técnico, Subcomité de Maestría, Subcomité de Doctorado, Comisión Dictaminadora de Posgrado Iztacala y Comisión Dictaminadora de Psicopedagogía del Colegio de Bachilleres. Entre 1987 y 1991 fue secretaria académica de la Maestría en Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de la UNAM. En 1993 fundó la maestría en Psicología Aplicada en la Universidad de Colima y entre 2014 y 2019 fungió como responsable de la residencia en Psicología Escolar de la maestría en Psicología de la UNAM. Actualmente es coordinadora del programa de maestría y doctorado en Psicología de la UNAM. Es editora general de la revista Psicología Educativa, antes Revista Mexicana de Psicología Educativa. Pertenece al comité editorial y al de Ética en la Investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es representante de dicha facultad ante el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM. También pertenece a la cartera de evaluadores de proyectos de CONACYT. Ha sido responsable de varios proyectos de investigación y docencia con financiamiento sobre psicología educativa y desarrollo del niño, a través de los cuales se han formado varias generaciones de psicólogos a nivel licenciatura, especialización, maestría y doctorado. Ha presentado los resultados de sus investigaciones en diversos foros especializados y ha publicado alrededor de 10 capítulos, 10 memorias en extenso, 40 artículos en revistas indizadas, así como 5 libros acerca del desarrollo infantil y la alfabetización emergente. Bien, les recordamos que la dinámica de esta conferencia es que al final de la exposición de nuestra ponente daremos unos minutos para dar respuesta a sus inquietudes. Invitamos al público que nos ve a través del canal de UDEMAD a que nos escriba sus preguntas en el chat en vivo. Y bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida a la doctora Lisbeth Vega. Bueno, pues muy buenos días a los que están aquí, que son bien poquitos, y a los que están en línea, que esperemos que sean más. Yo les voy a platicar acerca del trabajo que he realizado en los últimos 40 años en investigación sobre la continuidad que existe entre el desarrollo del lenguaje oral y el desarrollo del lenguaje escrito en preescolares.
Como preámbulo les comentaré que generalmente creemos que la alfabetización inicia cuando los niños ingresan a la primaria. Y en esta ponencia vamos a ver que pues hay mucha evidencia de que no es así. Empecemos por esta definición de alfabetización que yo retomo de Garton y Pratt y que es una definición que comparte una gran cantidad de investigadores, en la que lo que se enfatiza es que la alfabetización, como yo les mencionaba, no es solo leer y escribir, sino que es un continuo que incluye tanto al lenguaje oral como al lenguaje escrito y que se refiere a las competencias que desarrollamos al escuchar, hablar, leer y escribir. Con esta definición en mente, pasemos a por qué es importante señalar la continuidad entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito. En primer lugar, porque el lenguaje oral, el lenguaje escrito es un desarrollo, es una habilidad de segundo orden, es decir, el desarrollo del lenguaje oral efectivamente sienta las bases para el desarrollo del lenguaje escrito y esto hace que haya, aparte de una estrecha relación, una continuidad entre ambos. Ambos sistemas, y esto es muy importante recalcarlo, se desarrollan al mismo tiempo, desde que nacemos y hasta que nos morimos. Se desarrollan de manera concurrente y hay muchísimas relaciones, es una relación muy intrincada la que ocurre entre ambos. Pero bueno, este desarrollo se da naturalmente, por supuesto, pero los niños no viven en aislado, viven con sus padres, con sus pares, con otros niños más grandes, y entonces este desarrollo se ve favorecido por una participación activa de los niños en actividades cotidianas con adultos que están preparados para proporcionarles guía y apoyo. Y bueno, los niños, nosotros creemos que si les decimos, oye, se dice así, oye, se escribe así, lo van a aprender, claro que sí lo aprenden, pero básicamente ellos aprenden las reglas del lenguaje, tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito, construyendo ellos mismos sus propias reglas en función de la interacción que van teniendo con el medio y con este objeto de conocimiento. Recordemos, porque somos psicólogos y psicólogas, lo sabemos, que la construcción del conocimiento y que el aprendizaje y que el desarrollo son cuestiones en las que el sujeto es un participante activo, que construye activamente este aprendizaje. Y bueno, lo mismo ocurre con el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y bueno, ¿de qué manera el lenguaje oral facilita el desarrollo del lenguaje escrito? Bueno, primero a través del desarrollo de la competencia lingüística, que tiene 4 componentes. El primero de ellos es la conciencia fonológica, que le permite al niño darse cuenta de que el lenguaje, cuando estamos hablando, pues nosotros lo oímos así, ¿no? Fluidito, de corridito. Pero el niño, y nosotros ya lo sabemos, está formado, el lenguaje está formado por una serie de unidades, palabras, sílabas y sonidos, y entonces esta conciencia fonológica es darse cuenta de que existen estas unidades y que éstas se combinan para formar el lenguaje y pueden ser manipuladas cuando nos expresamos. La conciencia semántica, que es muy importante, es el darse cuenta de que las palabras con las que hablamos no están en el aire, denotan conceptos, denotan significados, se refieren a cosas que existen en el ambiente y a cosas más abstractas, pero que significan algo. El desarrollo de la conciencia semántica es justamente eso, darse cuenta de que las palabras tienen significado. La conciencia pragmática, que se refiere a que aprendamos a usar el lenguaje adecuado en situaciones y contextos adecuados ante personas adecuadas y que nos demos cuenta de que en diferentes contextos utilizamos de diferente manera el lenguaje.
Y finalmente la conciencia sintáctica, que es la más dificultosa, que se refiere a darse cuenta de cómo es que se organizan las palabras en los enunciados que emitimos, cuál es el orden correcto. Ustedes seguramente han observado sus hermanitos, sobrinitos, que a veces hablan y no dicen las palabras en el orden en que lo decimos los adultos, ¿no? Bueno, pues justo es estar probando para ir aprendiendo cómo es que las palabras se organizan en las oraciones. Y bueno, otras maneras en que el lenguaje oral facilita el desarrollo del lenguaje escrito, pues son en la medida en que los niños van siendo más duchos con el lenguaje, van siendo más capaces de comprender más cosas y cosas más complejas que se les dicen. Y al mismo tiempo van siendo más capaces de expresarse de una manera más variada y de una manera más compleja. Esta comprensión y esta expresión del lenguaje oral, pues hay mucha evidencia en la literatura que establece una estrecha relación con la comprensión y la expresión del lenguaje escrito. Y bueno, el desarrollo de vocabulario que ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, el vocabulario, las palabras denotan significados, denotan conceptos. Entonces, este desarrollo del vocabulario proporciona una base conceptual sólida a través de la cual se va a construir el conocimiento que viene más adelante. Y este conocimiento de las reglas del lenguaje oral que los niños van desarrollando de manera tácita, es decir, son capaces de usar las reglas de manera adecuada, ¿no? Los niños ya de preescolar, de tercero, hablan bien, pero no lo hacen de manera explícita. Si uno les pide que no se expliquen, pues no las pueden explicar, pero sí son capaces de usarlas de manera adecuada. Y bueno, con todo esto en mente, pasamos a este concepto de alfabetización emergente, que fue originalmente acuñado por Taylor Soulsby y que se refiere a los conocimientos, conductas, habilidades y actitudes de los niños al respecto del lenguaje escrito y del lenguaje oral, cuando aún no son alfabetizados convencionalmente, es decir, cuando todavía no les introducimos las convenciones del lenguaje escrito. Incluye todos los intentos de los niños por interpretar símbolos, pero también sonidos, y por comunicarse mediante ellos. Y abarca desde el nacimiento, pues hasta que les metemos ruido, ¿no? O sea, hasta que les empezamos a enseñar las convenciones del lenguaje escrito, que eso generalmente es cuando los niños entran a primero de primaria, a menos que estén en escuelas particulares, donde se los meten antes. Las premisas del desarrollo de la alfabetización emergente son las que siguen. Como yo les decía, el aprendizaje de la lectura y la escritura y del lenguaje en general inicia muy temprano en la vida. Ustedes seguramente han observado a sus sobrinitos, hermanitos, etcétera, que cuando ven un logotipo en el ambiente dicen, mami, ahí dice McDonald's, o mira hermanito, cómprame una hamburguesa, ahí dice hamburguesa. Entonces ellos empiezan a ser conscientes de que esos símbolos en el ambiente significan algo y significan cosas concretas de la vida cotidiana. Aprender sobre el lenguaje es un proceso de desarrollo, como yo ya les he comentado varias veces ahorita, es algo que inicia desde que nacemos y termina hasta que nos morimos. O sea, nunca dejamos de aprender sobre el lenguaje. Y como buen proceso, se va haciendo cada vez más refinado, cada vez más exitoso, cada vez más funcional, en la medida en que nos vamos desarrollando, y esto, el desarrollo posterior se está basando en el anterior. El lenguaje oral y escrito, ya lo comentamos esto, se desarrollan de manera concurrente e interrelacionada, y hablábamos de esta construcción del conocimiento. Los niños y también los adultos somos participantes activos de la construcción de nuestro conocimiento y lo hacemos a través de la observación de lo que hacen los otros cuando se relacionan con este objeto de conocimiento y a través de la participación activa en actividades cotidianas. Ojo, ocurre mucho que en los preescolares o las mamás de preescolares,
Cuando quieren que sus hijos aprendan sobre el lenguaje escrito, ¿no?, que los quieren empezar a preparar, pues les arman ahí actividades artificiales. Ahora vamos a escribir media hora. Pues claro que eso hace a los pobres niños que les resulte aversivo, ¿no? La idea es que aprovechar las actividades de todos los días que están relacionadas con el lenguaje para que los niños participen en ellas y de esta manera construyan su conocimiento. Y algo importante pues es que les encuentren la utilidad a estas actividades y que estén basadas en lo que los niños ya conocen y comprenden, de tal manera que tengan significado para ellos. Y bueno, hay mucha investigación al respecto de que el número y naturaleza de estas actividades está íntimamente relacionado con el desarrollo posterior en lectura y escritura convencionales. Y bueno, nosotros como adultos, pues lo que hacemos es guiar este proceso que van llevando los niños. Y una cuestión que también es muy importante es que la manera como nosotros conceptuemos el aprendizaje del lenguaje en general y de la lectura y escritura en particular, permea lo que nosotros les transmitimos, ¿no? Entonces, si para nosotros es algo placentero, pues eso es lo que les transmitimos, y si para nosotros el aprendizaje de la lectura y la escritura es algo tortuoso de la escuela, que está rete difícil, pues también eso les transmitimos, y eso lleva como resultado la actitud con la que los niños enfrenten esta tarea, que por supuesto si es más positiva será más fácil el aprendizaje, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante entonces señalar esta continuidad? Porque aprender sobre la alfabetización, como ya vimos en la definición que comentamos, va más allá de aprender a leer y escribir. Más bien, lo que nosotros queremos en estos años preescolares es que los niños comprendan para qué sirve el lenguaje, tanto oral como escrito, y cuáles son las características de ambos, tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito, de tal manera que este conocimiento siente las bases para el aprendizaje de la lectura y la escritura convencionales. ¿Cómo aprenden los niños al respecto del lenguaje oral y escrito? Ya hablamos de la observación, de la participación activa, mientras más activa mejor, en actividades cotidianas, y a través de esta interacción que se genera en la participación en actividades cotidianas, los niños van construyendo significados al respecto de todo esto que están viviendo y de las características y funciones y convenciones de ambos sistemas de lenguaje, lo que les permite formar esquemas en su cabecita y establecer relaciones entre los elementos dentro de estos esquemas y entre los esquemas, de tal manera que ellos se apropian del conocimiento que es valorado en una comunidad específica. Esto también es importante, ¿no? Lo que los niños aprenden les hace ser funcionales en la comunidad específica en la que están inmersos. Y bueno, ¿qué es lo que aprenden los niños? Aquí hay una serie de ejemplos. Aprenden, ya habíamos dicho, ¿no? Van desarrollando su vocabulario, aprenden las diferencias y las relaciones entre el lenguaje oral y escrito. Hay diferencias muy claras, ¿no? El lenguaje escrito es permanente, el lenguaje oral es transitorio, la sintaxis y el vocabulario que se maneja en el lenguaje escrito es mucho más compleja que la que se maneja en el lenguaje oral. Cuando nosotros estamos hablando, nos movemos, gesticulamos, señalamos, entonces tenemos el contexto a la mano, lo que permite a quien nos esté escuchando comprender lo que le estamos diciendo, en tanto que en el lenguaje escrito hay que hacer una descripción muy clara del contexto en el que ocurren los sucesos para que haya una mejor comprensión en el lector. Y por supuesto ya hay muchas relaciones que ya hemos comentado. Aprenden también, y esto es bien importante, que lo que decimos y lo que escribimos y lo que leemos y lo que escuchamos significa cosas, tiene significados, se relaciona con cuestiones conceptuales. También aprenden las formas y las funciones del lenguaje escrito, que nosotros no las sabemos muy bien, ¿no? Pero los niños las van descubriendo,
El uso adecuado de los libros, aquí yo, un poco refiriéndome a la comunidad específica donde se desarrollan los niños, les quiero comentar una anécdota. Tengo una colega que pues le gustaba, ella es psicóloga igual que nosotros, de aquí de la facultad, pero a ella le gusta ir a las comunidades, ¿no? Es de estas cuestiones comunitarias. Entonces un día fue a una comunidad rural y les llevó a los niños un montón de cuentos, libros de cuentos. Y los niños tomaron los libros y bueno, en lugar de hojearlos, que es lo que nosotros hacemos naturalmente, lo que hicieron fue usarlos para hacer construcciones, como si fueran bloques para hacer construcciones. Entonces, fíjense cómo este aprendizaje del uso adecuado no se da de manera natural y recordemos que los niños aprenden observando y participando activamente, ¿no? En esta comunidad, donde no era tan común interactuar con los libros, pues los niños igual se divirtieron con ellos, pero los usaron para hacer otras cosas. Y aprenden también los convencionalismos del texto impreso, que se escribe de izquierda a derecha, que me regreso a la izquierda, que las palabras van separadas, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que nosotros conocemos muy bien. También aprenden, y este es un aprendizaje muy, muy importante en estos años preescolares, que el habla puede segmentarse en unidades. Nosotros hablamos así de corridito, pero sabemos que lo que decimos está formado en principio por oraciones, por palabras, por sílabas y por sonidos. Y ese es el orden en que lo van aprendiendo los niños. Primero aprenden que hay palabras en lo que decimos, después que hay sílabas y hasta el final, y este es el aprendizaje más difícil, que hay sonidos en el lenguaje. También aprenden lo que es una palabra, lo que es una letra, lo que es una oración, y a través del conocimiento de su nombre propio y del nombre de sus compañeritos más queridos, van reconociendo algunas letras, algunas palabras y los nombres y letras de los sonidos. Y bueno, yo ahí remarqué con rojo algo que es muy importante y que se desarrolla en estos años y que ojalá se mantuviera a lo largo de la vida, una actitud positiva hacia la lectura. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí es un ejemplo, es una investigación que hicimos en la que lo que queríamos ver es cómo se desarrollaban en los años preescolares una serie de habilidades de lenguaje oral que en la literatura se marcan como las más relacionadas con la adquisición del lenguaje escrito. Entonces, ustedes pueden ver que lo rojo, que es el vocabulario, inicia pues bastante desarrollado, ¿no? Y cómo va increciendo y luego tiene una especie de chiquito, ¿no? Una mesetita y un poco más grande la meseta, a los 4 años 11 meses, y vean cómo sigue avanzando hasta los 5 años 11 meses en que sigue desarrollándose. Lo que mostró esta investigación y que me parece importante resaltar es que nosotros creemos que pues se van desarrollando, ¿no? Entonces todo va así, línea recta. Vean cómo no, o sea, cómo hay incrementos, pero también hay mesetas y pausas en el desarrollo de las habilidades. Aquí pasé al revés. Aquí tenemos la conciencia fonológica, que les decía que es una habilidad bastante dificilita. A esta edad va bajita, ¿no? Hasta los 4 años y medio, ahí todavía hay una mesetita, pero luego tiene un incremento que se ve sostenido por ahí de los 5 años. Esta es una habilidad de la conciencia fonológica que particularmente está muy desarrollada muy relacionada con el desempeño posterior en lectura y escritura, y que es una de las pocas que no necesariamente se aprenden de manera natural, que sí hay que echarle su buen empujoncito en los años preescolares, ¿no? Que sí se tiene que enseñar, instruir propositivamente. Y bueno, acá tenemos habilidades que se desarrollan en los años preescolares, pero que ya están más relacionadas con el lenguaje escrito. Y entonces aquí podemos ver cómo los niños van desarrollando su conocimiento del lenguaje escrito, pues más o menos paulatinamente, y por ahí de los 5 años se incrementa, ¿no?
se incrementa y se ve más o menos sostenido. Y la escritura, veamos cómo se va desarrollando casi que en línea recta, tiene aquí una pequeña meseta y luego nuevamente vuelve a subir. Vean cómo esto no es lineal. Y algo que quiero comentar yo es que estas habilidades que están ya más relacionadas propiamente con el lenguaje escrito, efectivamente se desarrollan más alrededor, ¿no?, de los 5 años. Y yo tengo una hipótesis que tengo que someter a comprobación, aunque se les recomienda en los salones preescolares que a los niños no se les enseña a leer y a escribir convencionalmente, sino que más bien se les acerque al sistema de lenguaje escrito. Las maestras de preescolar que yo he observado toda mi vida, les entra mucho la preocupación de, ya tengo que enseñarles, porque ya tienen 5 años y ya van para la primaria, ¿no? Entonces empiezan a hacer propositivamente actividades de lectura y escritura que hacen que los niños pues tengan mayor conocimiento. Bueno, es algo que yo he observado, no es algo que haya surgido de alguna investigación que haya realizado, que me gustaría realizar. Y bueno, ¿de qué manera? Ya vimos cómo es que se está dando el desarrollo en los niños, y ahora lo que yo quiero comentar es de qué manera nosotros como adultos y otros niños más capacitados podemos promover este desarrollo. Proporcionando un ambiente rico, y un ambiente rico no quiere decir nada más el ambiente físico, es decir, no es solo darles libros y cuentos para que el niño interactúe con ellos, eso es muy bueno, pero también es muy importante y fundamental la interacción que nosotros, como personas más capacitadas, tengamos con ellos. Y esa interacción incluye modelamiento de actitudes, conductas y habilidades. Ya habíamos dicho que los niños aprenden pues observando, guiándolos a través de la participación guiada, esto es, en la medida en que son más expertos, cederles el control de las actividades. Se ve mucho esto en la lectura de cuentos, ¿no? Al principio la mamá, el papá es el mero, es el que lee, pero luego el niño, en la medida en que va aprendiéndose el contenido de los cuentos, va corrigiendo a la mamá primero, y después es quien guía la actividad. Y en la medida en que los vamos guiando, también les vamos proporcionando andamiaje, los vamos llevando un poquito más allá desde lo que son capaces de hacer con nuestra ayuda hasta lo que son capaces de hacer de manera independiente. Y pues también retroalimentamos los esfuerzos de los niños y les reforzamos las cuestiones que consideramos adecuadas, tanto conductas como actitudes, como habilidades. Y bueno, esta señora Purcell Gates es un estudio clásico, se metió a las casas de un montón de niños gringos y se puso a ver cómo en la familia interactuaban con actividades de lenguaje escrito y materiales impresos. Y ella llegó a 3 conclusiones muy interesantes y útiles. Encontró que los niños que aprenden más acerca del lenguaje escrito son aquellos en cuyos hogares se realizan más actividades cotidianas que lo involucran. Por otra parte, son aquellos hogares en donde los niños tienen una participación más activa y tienen mayor interacción con papá o mamá al realizar estas actividades. Y finalmente, y fíjense, esto es bien interesante porque no es algo que se haya investigado mucho, estos niños que aprenden más acerca del lenguaje escrito son aquellos niños en cuyos hogares se interactúa con materiales de lectura y escritura más complejos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los empaques del cereal, los instructivos de los juguetes, este tipo de materiales nos pueden ser muy útiles para promover este acercamiento a la lectura y la escritura. Pero lo que encontró ella es que aquellos hogares donde había revistas y libros eran hogares donde los niños aprendían más, porque eran expuestos a retos más fuertes, ¿no? Que era interactuar con lenguaje más complejo. Entonces esto pues es bastante interesante para retomarlo cuando se hagan programas de intervención. Les voy a mostrar cómo es que es el desarrollo de 2 niños, que voy a comparar y luego les voy a platicar por qué.
Hay una autora, Elizabeth Soulsby, que también es un clásico, que ella hizo una clasificación de cómo es que los niños leen sus cuentos favoritos a sus mascotas o a sus amiguitos. Es importante mencionar que son los cuentos favoritos, pues porque son cuentos que los niños ya conocen, ¿no? Entonces, esta clasificación va desde el niño se rehúsa totalmente porque dice que no sabe nada de nada, hasta el niño que lee convencionalmente. Este es un niño que lee en un nivel 2. En este nivel 2 lo que ocurre es que los niños no arman una historia, se fijan en lo que ocurre en cada ilustración y describen lo que ocurre en esa ilustración. No tienen conciencia de que hay audiencia, leen como monólogo, pero realmente no leen, están platicando, se fijan en las ilustraciones, y fíjense aquí qué chistoso aparte, Toñito, que así le pusimos a este niño, que no se llama así, obviamente para respetar su identidad, empezó a leer el cuento y nos platicó que Pinocho se encontró a un viejito, que se cayó al agua, que estaba dentro de una ballena, que Pinocho estaba platicando con un niño que era caballo, que una señora con su varita lo puso en una jaula y que un señor lo subió a su carro. Fíjense cómo, si ustedes se acuerdan de la historia de Pinocho, la historia está contada totalmente al revés. Lo que hizo Toñito fue iniciar por la parte de atrás del cuento y fue pasando las ilustraciones y bueno, fue narrando lo que ocurría en cada ilustración, pero exactamente al revés, ¿no? Entonces esto nos recuerda esta cuestión que se aprende, que es pues el uso adecuado de los libros, le paso para acá, no para acá, ¿no? Y fíjense este otro ejemplo. Sophie es una niña que ya arma una historia, que se fija también en las ilustraciones, no en el texto, pero que ya tiene conciencia de que haya audiencia, ya habla como diálogo, todavía no tiene entonación de como si estuviera leyendo, pero ya tiene conciencia de que alguien la está escuchando. Ella sí arma una historia, como ustedes pueden ver aquí, es la Bella Durmiente, y en un momento que vio una ilustración, me pregunta a mí, ¿por qué bosteza? Y yo le digo, porque todavía no se quedaba bien dormido. Entonces ahí es claro que ella ya sabe que ella está leyendo y alguien está escuchando lo que ella está leyendo. Y fíjense cómo incluso termina con, fueron felices para siempre y este cuento se ha acabado, que es un cliché de los cuentos, ¿no? Bueno, acá tenemos otra vez a Toñito. Hay unas autoras, Fields y Spangler, que hicieron una clasificación de cómo es que escriben los niños, que también va desde nada hasta escritura convencional. Este es un nivel 3, lo que se hace es que se le dicta una historia, un enunciado sencillo, y se les pide a los niños que escriban como creen que se escriba. Aquí le contamos, déjenme ver que le dicte. Aquí, ahí viene el tren, se va a parar aquí. Entonces, este nivel es un nivel en el que el niño repite un símbolo, que incluso parece garabato, n veces para representar lo que escucha. Por eso se llama repetitivo lineal, ¿no? Y va en una línea, efectivamente, en una línea recta, como escribimos, pero acá lo interesante es que él empezó por acá. Yo le pregunto, a ver qué dice, ¿no? Y entonces me va diciendo, aquí dice, viene el tren, se va a parar aquí. Entonces, no tiene todavía conocimiento de la dirección de la escritura. Escribió exactamente al revés y bueno, representó cada palabra con un símbolo similar. Esta es Sophie, y Sophie ya está en un nivel 7, que es un nivel en el que cada letra corresponde a una palabra que se le dicta. O sea, ella ya tiene claramente la noción de que el lenguaje se divide en unidades que se representan, el lenguaje cuando hablamos se divide en unidades que se representan a la hora que escribimos. Y entonces a Sophie le dictamos, yo tengo una gata café, le gusta dormir en mi cama. Y entonces Sophie nos dijo que aquí dice yo, tengo una gata, aquí se le fueron dos, café, le gusta dormir en mi cama. Vean cómo ella representó cada palabra con una letra que ella ya sabe escribir.
obviamente repitió letras porque no conoce muchas, ¿no? Pero sí tiene ya esa noción de que hay una correspondencia entre las unidades que utilizamos cuando hablamos y las unidades que utilizamos cuando escribimos. Estos dos niños, les voy a contar, son niños exactamente de la misma edad, que estaban en una escuela preescolar, exactamente con la misma maestra, recibiendo exactamente las mismas actividades. ¿Qué es lo que hace la diferencia en su nivel de conocimiento? Las actividades que hacen sus papás en casa. Los papás de Sophie dibujan, escriben y manipulan letras o palabras con Sophie, cosa que no hacen los de Toñito, hacen comentarios sobre la escritura que ella hace, le leen, aquí me dijeron ellos que más de una vez a la semana, ella los observa leer y escribir, le leen todos los materiales del ambiente, instructivos, empaques de cereal, cuestiones de, vamos con tu abuelita, mira, ahí dice que nos tenemos que ir para allá porque ahí dice Chapultepec, donde vive tu abuelita, ¿no? Y la llevan también, eventualmente, a la librería a comprar libros, cosas que no hacen los papás del otro niño con tanta frecuencia. Esto es lo que hace la diferencia en el conocimiento, dado que todo lo demás es similar, ¿no? Y bueno, estas son actividades que nosotros podemos realizar en casa cuando queramos promover el desarrollo del lenguaje, tanto oral como escrito. Y dice, promover preguntas y respuestas acerca del significado de palabras y materiales impresos. Es esta interacción activa de la que hablábamos, ¿no? Presentar al niño información escrita en el ambiente. Es muy útil que cuando yo voy en el coche y me voy a ir para la derecha, yo le diga, mira, ahí dice que me tengo que ir para allá, ahí dice Tlalpan, ¿no? O fíjate, ahí dice Walmart, es el súper al que vamos, ahí dice el nombre del súper. Entonces, todo esto hace que ellos se den cuenta de que eso que dice ahí significa algo y que está en correspondencia con lo que yo estoy diciendo. Voy a hablar primero de esta, interactuar lingüísticamente a través de juegos que incluyan la descripción y narración oral, las rimas, los trabalenguas, los rompecabezas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Adivinanzas, este tipo de cuestiones son muy útiles porque le permiten al niño darse cuenta de que el lenguaje está formado por palabras que significan algo, por sonidos que se pueden manipular, y que le permitan también predecir a través del lenguaje lo que ocurre después, y esto apoya también el desarrollo conceptual, ¿no? Entonces, estos juegos son muy, muy útiles, y bueno, debemos ofrecerles la oportunidad de que nos cuenten sus experiencias personales, lo que piensan, lo que sienten, no ofrecerles la oportunidad, promoverlo, y promoverlo a través de la narración y a través de la escritura, dibujos, garabateos y preescritura. Algo importante que yo no les mencioné, pero que sí es muy importante, es que tanto los garabatos como las cosas que parecen letras, como los dibujos, son lenguaje, porque están representando significados de lo que los niños piensan y sienten. Entonces, si me hace garabatos, padrísimo, ¿no? Si ya sabe escribir unas poquitas letras, padrísimo. Si prefiere hacerlo con un dibujo, perfecto. Todas esas son actividades legales, ¿no? De lectura y escritura y de lenguaje, y están transmitiendo significado. Y bueno, una actividad que estaba mero en medio del esquemita y ya no se las platiqué, es la lectura de cuentos. Es una actividad que ha sido privilegiada, digamos, en términos de la investigación y en términos de aprovecharla para la promoción de este desarrollo del lenguaje, porque a través de las interacciones interpsicológicas, es decir, las que se dan entre el niño y la persona que le está leyendo, e intrapsicológicas, las que se dan entre los niños y el contenido de los cuentos, promueven la comprensión y expresión del lenguaje oral, el conocimiento de las características del lenguaje escrito,
la familiaridad con el vocabulario, sintaxis de los libros, que es diferente, decíamos, más compleja que la del lenguaje oral, el desarrollo del vocabulario receptivo, es decir, lo que el niño entiende, y expresivo, lo que es capaz de expresar, y el desarrollo del conocimiento de las funciones, formas y convenciones del texto impreso, que después se las van a remarcar, ¿no?, cuando esté en la primaria. Y dado que esta actividad de la lectura de cuentos es una actividad que generalmente se da en un ambiente relajado, el contenido de los cuentos pues son cuestiones agradables, si le permitimos que participe, etcétera, esto va a permitir el desarrollo de actitudes positivas hacia la lectura, lo cual es bien, pero que bien importante, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de maestras y papás que observé, lo voy a pasar todo para platicárselos de corridito, de cuáles son las cosas que hacen padres y maestras que permiten justamente promover este desarrollo. Esta es una maestra que les leyó a los niños, una maestra de preescolar obviamente, un cuento sobre unos perritos que eran bien traviesos. Y entonces ella, antes de leer, discutió el posible contenido, les enseñó la portada y les dijo, pues ¿de qué creen que se trata este cuento? ¿Cómo creen que se llame? Y entonces los niños, pues ahí había perritos, ¿no? Entonces decía, pues los perritos traviesos, los perritos bonitos, ¿no? Entonces la maestra relaciona estas experiencias, esto que está en el contenido, con las experiencias cotidianas de los niños, lo cual les permite una base sólida para la comprensión. Estos son unos perritos, y además relaciona con otro contenido del curso, ¿no? Con el conteo. A ver, ¿cuántos perritos hay? 1, 2, hasta 6. Y les muestra el título. Miren, sí, aquí dice 6 cachorritos traviesos, lo que les permite a ellos darse cuenta de que lo que estoy diciendo está plasmado en esos símbolos, tal como yo lo estoy diciendo. Durante la lectura, este es un papá que les estaba leyendo a un niñito una historia sobre los vampiros. Y entonces, pues ya sabemos todos, ¿no?, que para alejar a los vampiros, pues lo que hacemos es colgar un montón de ajos, porque no les gusta el ajo. Entonces el papá le preguntó al niño, ¿por qué no crees que no le gusta el ajo? Pues porque huele bien feo. Entonces ahí está relacionando el contenido del cuento con lo que el niño sabe. Y también le explica lo que desconoce, ¿no? Todos sabemos que si les clavamos una estaca en el corazón, adiós vampiro, ¿no? Entonces el papá le pregunta al niño, ¿tú sabes lo que es una estaca? Y el niño dice, pues no, y entonces el papá ya le dice, una estaca es un palo que tiene filo. Entonces ahí está igual, ¿no?, ampliando su conocimiento y ampliando su desarrollo de conceptos. También este mismo papá, que era rete bueno, promovía inferencias, ¿no? ¿Tú crees que los vampiros existan? Y dice el niño, son murciélagos. Y entonces le proporciona retroalimentación. Sí, mira, aquí dice, ¿no?, enseñándole dónde dice. Son murciélagos de América del Sur, como tú dices. Entonces ahí está validando el conocimiento que el niño expresó. Y después de la lectura, esta es una maestra que les contó a los niñitos, eran de maternal, les estaba contando un cuento de cómo un perrito que se quiso esconder de su mamá realmente se perdió, ¿no? Para hacerle una broma a la mamá, se escondió y realmente se perdió. Y les pregunta, ¿les gusta? ¿Qué piensan de este cuento? ¿Creen que hizo bien Puchi en esconderse de su mamá? Y los niños, no. ¿Por qué creen que perjudicó a Puchi perderse? Pues porque de veras se perdió, ¿no? A Puchi esconderse. ¿Por qué creen que no aceptó ninguna de las cosas que le estaban ofreciendo? Las personas, cuando pasaban a Puchi y junto a Puchi lo veían llorar porque estaba perdido, le decían, toma un dulcecito, mira, toma un pan, vente conmigo, pero Puchi, nada, no se fue con nadie. Entonces, la maestra sigue, ¿no?, relacionando el contenido del cuento con las experiencias cotidianas. Entonces les dice, ¿por qué te esconderías? Camila, ¿tú te esconderías de tu mamá? Pues no, porque me podría perder. ¿Y por qué no debemos tomar cosas de gente extraña? Y hay un niño dijo, porque nos pueden robar. Lo que quiere decir este cuento, entonces la maestra concluye, lo que quiere decir este cuento es que no debemos hacer ese tipo de bromas a mamá y aparte obedecer
y no tomar nunca cosas de gente extraña. Entonces, la maestra también aprovecha el contenido del cuento para enseñarles a los niños cosas que pueden ser útiles en su vida cotidiana, ¿no? Este no se va a ver muy bien, este es un trabajo que hicimos Germán, que está ahí atrás, y yo, con unos niños de maternal que no hablaban nada y no se les entendía nada, y lo que hizo Germán fue capacitar a las maestras para que les leyeran cuentos a los niños utilizando estrategias efectivas de lectura de cuentos. Y esto lo que permitió fue que se promoviera el desarrollo del lenguaje oral de estos niños, que eran niños pequeños, de 2 años y fracción. Y vemos aquí cómo ellos emitían frases más largas y estructuradas. Por ejemplo, en lugar de decir zapato, decían amárrame la agujeta. Eran niños que todavía no eran capaces. Tenían mayor claridad en su pronunciación. En lugar de decir ayo, decían caballo. Daban respuestas, al principio se les preguntaba, ¿te gustó el cuento? ¿Por qué te gustó? ¿No? Y entonces daban respuestas que no tenían nada que ver con el contenido del cuento, pero además no argumentaban las respuestas, decían, ¡ay, sí, me gustó! ¿Y por qué te gustó? Y bueno, entonces Germán les modelaba, a mí me gustó porque el león ayudó a todos y era muy buena onda, bla, bla, bla. Entonces al final los niños ya eran capaces de argumentar sus respuestas. Eran más capaces de solicitar y proporcionar ayuda, y ya como eran ya más hábiles en la expresión del lenguaje, eran más capaces también de participar en conversaciones y de expresar sus gustos, sus opiniones y sus deseos a partir de un programa de lectura de cuentos. Estos son otros resultados de un programa de escritura que hicimos con niños de segundo preescolar, porque la maestra estaba muy preocupada porque los niños no querían escribir porque pensaban que no sabían escribir, ¿no? Ahora sabemos, bueno, nosotros sabemos que los garabatos y todo eso es escritura. Entonces se hizo este programita y aquí ven ustedes todas las cosas que los niños aprendieron a hacer al final del programa y que no hacían al principio, que ya son muchas cosas pues de escritura realmente, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar más, con más calmita, que esto es lo que me gusta más, es que se llevaba una evaluación por portafolios, íbamos guardando los trabajos de los niños y bueno, se podía ver el avance en su desempeño, pero al final les pedimos que escogieran su mejor trabajo para mostrárselo a sus papás. Y entonces los niños escogieron su mejor trabajo y les preguntábamos, ¿por qué crees que este es tu mejor trabajo? Y bueno, ellos ya nos decían las razones y les preguntábamos, ¿tú qué crees que aprendiste? Y bueno, ahí ven ustedes el montón de cosas que aprendieron, escribir, leer, letras, hacer cuentos, y en la parte de abajo ven las respuestas textuales de los niños. Aprendí a escribir sin quejarme, aprendí a hacer letras, aunque están difíciles, ya las hago. Ya no se me duerme la mano cuando escribo. Y en el otro caso es, bueno, ¿qué te falta por aprender? Lo que es interesante y me parece muy padre de esta evaluación que hicimos es que los niños fueron conscientes de su propio avance y fueron analizando, reflexionando y concluyendo sobre lo que iban logrando y lo que les faltaba por lograr, de tal manera que ellos podrían ser más autosuficientes y más responsables de su propio desempeño, ¿no? Entonces les enseñamos, aunque estaban chiquitos, cositas de cómo autorregularse, ¿no? Y bueno, estos son los ejemplos de los trabajos de estos niños, que ustedes pueden ver ahí que ya hay, en algunos casos ya hay letras convencionales, en otros casos hay símbolos que parecen letras, en el primer caso hay todavía algunos como garabatos, pero bueno, en todos los casos ya hay una expresión de los niños, de lo que piensan, de lo que sienten, con base en sus dibujos y en las letras que muestran. Y bueno, yo ya nada más quiero concluir. Con base en todo lo que hemos revisado, podemos ver que los niños preescolares, a diferencia de lo que nosotros tradicionalmente creemos, pues construyen una gran cantidad de conocimiento, habilidades y actitudes al respecto del lenguaje, tanto oral como escrito, y pues es deseable, es muy recomendable que cuando los niños ingresan a la primaria, a la instrucción convencional,
todo esto que ellos ya traen de bagaje de conocimientos, conductas y habilidades y actitudes se aproveche para la enseñanza de la escritura convencional, lectura y escritura. Y este conocimiento, decíamos, se hace a través de la participación activa en casa y en la escuela, en actividades cotidianas. Y algo que se ha visto muchísimo es que mientras más activa sea esta participación, más probable será que la apropiación del lenguaje sea exitosa. Y por último, en la medida en que estas actividades sean funcionales, se les encuentre el sentido, la utilidad, y al mismo tiempo sean significativas, signifiquen algo para los niños, estén basados en lo que conocen, la lectura y la escritura serán interesantes para ellos. Bueno, esta es una parte muy importante del desarrollo integral de los niños. Recordemos que el desarrollo de cada área no se da en aislado, que todas están íntimamente relacionadas, de tal manera que este desarrollo del lenguaje influye sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo cognitivo y al revés. Y bueno, los adultos somos súper importantes, ¿no? Somos quienes podemos ir guiándolos en este objeto de conocimiento, porque modelamos, porque vamos moldeando este conocimiento, porque lo reforzamos, y bueno, ello permite que ellos vayan construyendo activamente este conocimiento que sentará las bases para lo que después les vamos a meter, las convenciones del texto impreso. Y bueno, todas estas situaciones proveen oportunidades para que el niño comprenda que el lenguaje, tanto oral como escrito, está en todas partes, que transmite significado y que es, pero bien importante. Y otra cosa que a mí siempre me gusta recomendar, por favor, no hagan cosas artificiales, a fuerza, tiene que ser parte natural, tiene que hacerse en actividades naturales, cotidianas, de manera relajada y natural, si no, lo que generamos pues es todo lo contrario, ¿no? Es aversión. Y a través de estas situaciones, si queremos que los niños y las niñas aprendan a escuchar, pues hagámoslos que escuchen. Si queremos que aprendan a hablar, pues que hablen. Si queremos que aprendan a leer, pongámoslos a leer, y si queremos que aprendan a escribir, pues pongámoslos a escribir. La mejor manera de aprender es practicar lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y esto permitirá que formemos usuarios competentes del lenguaje en diferentes contextos sociales. Y bueno, aquí nada más es, esta es la dirección del laboratorio donde trabajamos todos los que ustedes ven ahí, y ahí pueden encontrar ustedes materiales, artículos, libros, folletos, cuestiones que les pueden ser útiles si es que están interesados en este tema. Estos son los libros que hemos publicado sobre el asunto. El primero es una recopilación de diferentes aspectos de alfabetización, el segundo, el azulito es justamente la descripción de cómo se da este proceso de desarrollo. El verde son estrategias para papás y maestras que pueden aplicar en la vida cotidiana. El azulito de arriba, evolución del lenguaje, ahí yo soy segunda autora, no soy la primera, igual describe cómo es que se va dando el desarrollo del lenguaje. Y el último, que no se ve muy bien, donde se ven los niñitos sentados, que tiene así como cuadritos, en ese lo que reportamos es un programa de capacitación que hicimos para educadoras, justamente para la promoción de la alfabetización emergente. Y creo que ya acabé. Sí, bueno, estos son los créditos de las imágenes y por supuesto, como ustedes observaron, las fotos de los niños fueron difuminadas para proteger su identidad. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lisbeth. Bien, vamos a pasar a las preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta en el auditorio, puede alzar su mano. Y mientras tanto, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va un poco enfocada a qué pasa cuando los papás no tienen como ese interés de promover en sus hijos el lenguaje oral, y entonces es, por ejemplo, si necesitan agua, en lugar de que digan agua, nada más la señalan y los papás se la pasan. ¿Cómo nosotros como una tercera persona podríamos ayudar en
en esas situaciones. Sí, tú como tercera persona justamente cuando interactúas con el niño, ¿no? Le haces que extienda el lenguaje. A ver, tú dime qué es lo que quieres. Y creo que empieza creo que es algo, a ver, cuéntame. Sí, es irlo llevando más allá. Efectivamente, a veces los papás son como muy apapachadores y no promueven que los niños vayan más allá en su desarrollo. Entonces, si nosotros estamos cerca y podemos apoyar, pues es irlos llevando poco a poquito. Y por otro lado, creo que si se tiene la suficiente confianza, platicar con los papás acerca de cuáles las ventajas de que pues lo vayan jalando, ¿no? Porque eso va a permitir, por un lado, que el niño se desarrolle mejor, por otro lado, que sea más independiente, y pues eso va a ser menos chamba para ellos. De hecho, ocurre mucho cuando nosotros llegamos a los centros de desarrollo infantil donde trabajamos, que las maestras creen que va a ser más chamba, ¿no? Si empiezan a hacer lo que nosotros les proponemos. Pero en la medida en que se va avanzando en los logros, en el desarrollo de los niños, se van dando cuenta de que al contrario, de que esto les demanda menos trabajo y atención. Es como ir un poco mostrando con los resultados y modelando, ¿no? Voy a dar lectura a una pregunta del chat. ¿El uso constante del teléfono celular inteligente en los niños podría entorpecer el desarrollo de su lenguaje oral? Depende. Si yo le cuestiono y le comento acerca de lo que está viendo en el teléfono, al contrario, ¿no? Puedo promover el desarrollo del lenguaje. Mucho tiene que ver, mucho es del desarrollo que se logre, tiene que ver con la interacción que nosotros tengamos con los niños, ¿no? Entonces, es igual que si estás viendo un cuento, si el niño está viendo la pantalla del celular, pues me puedo acercar a él y decirle, ay, mira, hijito, qué bonito este monito que está brincando, qué sé yo, lo que esté viendo el niño, ¿no? Y entonces justamente establecer un diálogo con él, con ella, a través de, usando como pretexto, digamos, la pantalla del celular. Si lo dejas solito con el celular, pues sí es bastante probable que le falte, pues, esta interacción, ¿no? Gracias. Y de hecho justo hay una pregunta que está enlazada con eso. Alejandra Pedraza dice, pensando en el contacto que actualmente tienen los niños con dispositivos electrónicos, ¿cómo podríamos integrarlo en el proceso de alfabetización? Justamente de esta manera. Es lo mismo, digamos, los celulares están ahí, son materiales del ambiente, ¿no? Y entonces, al igual que todo lo demás, pues podemos usarlo para promover el desarrollo justamente a través de involucrarnos en lo que el niño está viendo o con lo que está jugando y generar esta interacción que lo vaya llevando más allá. Claro que pueden ser aprovechados para la promoción del desarrollo del lenguaje y del desarrollo en general. El chiste es no dejarlos solitos, sin supervisión, ¿no? Estar ahí presentes como agentes facilitadores y promotores. Hay otra pregunta que dice, si en casa no hay ejemplos de actividad de lectura, ¿de qué forma los y las educadores pueden ayudar a que obtenga el hábito de lectura? Pues justamente dándoles ellos ese ejemplo, ¿no? O sea, los niños pasan su tiempo, los niños pequeños, en dos ambientes básicamente, que son el hogar y el escenario preescolar. Entonces, efectivamente, pues si en casa, y bueno, yo dudaría mucho de que en casa no haya actividades de lectura. En todas las casas hay actividades de lectura, porque los papás y las mamás tenemos que leer la lista del súper, ¿no? Y el niño nos observa, que vamos viendo la lista y agarramos la mantequilla, y vemos la lista y agarramos el aceite. Entonces, esa es una actividad de lectura. O sea, actividad de lectura no es únicamente leer cuentos o libros. Actividad de lectura es interactuar con el lenguaje, que como dijimos en una de las últimas diapositivas que estaban ahí, pues está en todos lados y nos sirve para vivir, ¿no? Para ser funcionales. Entonces, por un lado, yo cuestionaría eso de que en casa no hay, ¿no? Sí hay, aunque sea poquita, ¿no? O aunque sea no tan rica. Y por otro lado, en el escenario preescolar, pues justamente las maestras pueden aprovechar el tiempo que el niño está en ese lugar para promover que se acerque a este tipo de materiales, que interactúe con él, para generar interacción con los niños acerca de y para generar actividades que les hagan pues interesarse en él, ¿no? Entonces, es como complementar. Y bueno,
los niños son bien abusados porque las cosas que van aprendiendo luego van y las platican en su casa y entonces pues los papás eventualmente, ¿no? Comparten esto que los niños les están platicando. Yo me acuerdo mucho un programa que estábamos haciendo, que no era de lectura, me parece que era de autorregulación, ya no me acuerdo exactamente, que llegó un papá y, sí, eran de estrategias de solución de conflictos, ya me acordé, que llegó un papá y dijo, ay, fíjense que me ha servido mucho lo que están trabajando ustedes con los niños aquí en la escuela, porque mi niño fue y nos platicó cómo le podemos hacer para solucionar los conflictos que tenemos sin pelearnos. Y entonces ya estamos aplicando y entonces ahora ya nos sentamos y cada quien da su punto de vista y negociamos y llegamos a una solución conjunta. Entonces es esto, digamos que es en las dos direcciones, ¿no? En la medida en que yo en la escuela trabajo con ellos para promover este desarrollo, ellos van y lo trasladan al hogar. Y bueno, los papás a veces sin darse cuenta, ¿no? Este señor sí se dio muy bien cuenta, pero a veces sin darse cuenta toman estas estrategias. Entonces es en los dos sentidos, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Desafortunadamente hemos llegado al final de la ponencia. Agradecemos a la doctora Lisbeth Vega su presencia el día de hoy, a ustedes que nos acompañaron y gracias a UDEMAD por el apoyo con la transmisión. Les invitamos a seguirnos en la página de Facebook Coordinación de Psicología Clínica UNAM y en el canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAD. Los esperamos para nuestra última conferencia de este ciclo, que será el próximo martes 6 de junio a las 12 horas en este auditorio, Dr. Luis Lara Tapia, con el tema Acciones para superar brechas en salud mental. Gracias por su atención. Hasta pronto.